1.005 el dólar libre, me estaba diciendo Pancho. ¿Me acompañas a la pantalla? Porque vamos a hablar de un temita, ¿no? Que es la inflación. Un temita que es lo que está ocurriendo y que viene, que son aumentos importantes de precios, sobre todo en la última semana. Inmediatamente después de las elecciones hubo empresarios que venían conteniendo los precios, que dejaron de recibir esos llamados de advertencias y dijeron, bueno, aprovechemos ahora, total. Vamos. Esto es un relevamiento que viene haciendo Fausto Espotorno. Los aumentos en lo que va de febrero, mirá, de noviembre hasta ahora, fuerte incidencia en alimentos y bebidas, 10% le da a Fausto, indumentaria 18,6%, vivienda. Todo esto es actualizado, esto es todo el mes, pero hubo una aceleración la última semana. Vivienda 9,4%, pasemos al próximo. Equipamiento del hogar 14,5%, esparcimiento 12,4% y salud 11,2%. Salud supone prepagas y todas esas cosas, ¿no? Todo. Medicamentos y prepagas. Bien. Transporte y comunicaciones 10,3%, educación 9,9% y bienes varios 11,5%. Esto es importante porque va a redundar en lo que va a ser la inflación de noviembre, que todavía no se conoce. Esto es lo que le da a Fausto Espotorno hasta ahora en lo que va de noviembre, que todavía no terminó, así que... En lo que va, o sea, nos quedan todavía 3 días más. Claro. Recordemos que la más alta de este año fue 12,6 o 12,7, no me acuerdo cuánto había sido, ¿no? 12,7. 12,7. Digo, por las dudas, habíamos bajado de los 2 dígitos y creíamos que ya estábamos. No estaría pasando. Lo que se espera es que esto vaya lamentablemente incrementándose, sobre todo los meses del verano. Después, si las cosas se hacen bien, esperemos que se atenúe un poco. En alimentos, te decía, fuerte incidencia. Esto es lo que le da a María Castiglioni solamente la semana pasada de variación en alimentos, en una semana. 3,6. Pasemos al próximo. Y ahora traje algunos ejemplos. Mirá, viste que nosotros acá tenemos el índice Asado Novarecio de este programa, que lo venimos siguiendo una cadena importante de varias sucursales a la capital federal, el kilo de asado, y lo empezamos a medir el 17 de mayo. Mirá cuánta nostalgia, ¿eh? Estaba en 1890. Prepaso, 2.200, acá ya había subido 16%, pospaso subió a 2.800, este es el porcentaje, y la semana pasada estaba, y te hago precio, porque creo que esto es bastante barato, 3.990, aumentó un 42% respecto de la última vez que lo habíamos medido. Esto es solamente la carne, bueno, hablábamos con carniceros. Esta semana también, o la semana pasada, hubo aumentos en los combustibles, en el pan, aumento de la harina, 20%, redundó en alrededor de un 10% el aumento en el pan. Hoy un kilo de pan cuesta entre 1.000 y 1.400 pesos. Atención, porque esto va a seguir. Y tuvimos la sorpresa el sábado pasado de que aumentaban también los combustibles por segunda vez en un mes. 25% en menos de un mes. El litro de nafta super, 310 pesos. Pasemos a los próximos. Acá lo tenés. Fue más grande en provincia, entre 12 y 13. En la ciudad de Buenos Aires, entre 10 y 11%. ¿Cuánto cuesta el litro? Acá tenías el de Super, la Premium 397,86. Estos son precios de Capital Federal. El Diesel Super 332,98 y el Diesel Premium 453. Había traído algunos otros, porque como está aumentando todo, mira esto, un purificador de agua te traje, porque estábamos buscando a ver cómo comparamos. Esto salía justamente para que el agua no tenga gusto a cloro, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. En julio estaba casi 120.000 pesos. Claro, mira lo que está ahora. 237.000, esto es un valor de la semana pasada, 32,2%. Claro. Había más, fuimos eligiendo y creo que era el último. A ver o si queda algo más. Esto fue el último. Bueno, todo esto está recién empezando, Luis, porque venían con un retraso importante. Los precios de los combustibles hablan del 40%, es decir, va a seguir, y a esto sumale energía, artículos de limpieza, todo eso que lamentablemente va a subir. No sé si lo tenemos, porque ayer habló Milei con Luis Majul sobre ese tema y se refirió diciendo algo que todos los economistas de todos los signos venían diciendo, Pancho, que sea el que ganase, hoy ya sabemos que es Javier Milei, viene un reacomodamiento, no sé cómo llamar, hay otro sinceramiento de precios
que va a generar mayor inflación, definitivamente. Sí, porque veníamos con, por ejemplo, precios justos que tenía un retraso importante mensual que se había ido acumulando. Entonces lo que pasó fue que al día siguiente de las elecciones, los proveedores de los supermercados cayeron con listas que tenían aumentos de hasta el 50%. Las cadenas de supermercados dijeron, bueno, nosotros no podemos trasladar esto, entonces ahí tenés una discusión también, porque a las cadenas no les conviene trasladarlo porque pierden también participación de mercado. Bueno, ayer yo te decía, habló Milei con Luis Majul sobre el tema ajuste y más, y mirá lo que decía. Estamos frente a una situación extremadamente delicada, inexorablemente el ajuste va a haber que hacerlo. El punto es si ese ajuste es desordenado, con consecuencias sociales extravagantes directamente, dantescas, con un dolor del cual tardaríamos muchísimos años en salir, y eso si nos propusiéramos salir, que es algo que no necesariamente tiene que suceder eso. Puede pasarte como Venezuela y te vas a cualquier lado. O alternativamente hacer el ajuste como corresponde, poner la macroeconomía en orden, y eso evidentemente también va a tener consecuencias negativas, pero son transitorias. Bueno, ya está sentado con nosotros Diego Valenzuela, el intendente reelecto de 3 de febrero. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo Muy estás? bien, buenos días, ¿cómo andan? Vamos a hablar un poco de todo esto. Lo vi a Nacho Torres, al gobernador, decir, no sé si llego a pagar los aguinaldos. Solo esta pregunta y ahora hablamos largo. ¿Cómo está la situación económica financiera de tu municipio? Bueno, como en todo el país, ajustada. Lo de Nacho quizá tiene el condimento de que Chubut estuvo muy desordenada económicamente en el pasado, ¿no? Pero vos fíjate, vos tenés menos recursos porque el plan Platita, al bajar el impuesto a las ganancias y el IVA, terminó perjudicando a todas las provincias porque achicó la masa coparticipable. Mirá la paradoja, Luis. Massa, como candidato, perjudicó a Kicillof, porque le dejó, como a todos los gobernadores, una masa coparticipable más pequeña. Y además la inflación fue mucho más que la que esperábamos. Entonces nuestros ingresos se fueron actualizando durante el año, muy por debajo de la inflación. Mirá el caso de 3 de febrero. Yo aumenté a principio de año 60%. Pensaba que la inflación iba a ser 90, 100 y terminó siendo 140. O sea, esa parte de los ingresos del municipio quedó muy por debajo de la realidad. Entonces, esto hace, en más o en menos, que en todos los municipios estemos muy justitos. En el caso nuestro, por buena administración, tenemos el recurso para pagarlo, pero claramente hemos tenido que hacer mucha austeridad para poder llegar, que no es la idea, ¿no? Bien, dame un segundo porque lo quiero saludar a José del Río, que es el secretario general de la Nación. Buen día, Nación, señor, ¿cómo estás? Muy buen día, Luis. Qué intensidad, ¿no? Cuántas noticias. Qué bárbaro, ¿eh? Digamos, y con varios interrogantes. Gabinete todavía por perfilarse. Acciones políticas de Milei para generar consenso. Contame qué información hay, José. Bueno, gabinete que podríamos ya, jugando con tu palabra de perfilarse, yo creo que está en un constante reperfilamiento, ¿no? Yendo a lo que hacían con las finanzas, porque venimos de un fin de semana, de un sábado sin respiro, con el cambio de presidente del Banco Central, que en definitiva no fue quien iba a ser. Están tratando de completar un Tetris que todavía les faltan varias fichas. Digo, viste que todo el tiempo se habla de va tal o cual, cuando rechequeás, llamás y demás, lo que te dicen es no, yo no voy. De hecho, ayer el presidente electo a Luis Majul le dijo, muchos cuando se tienen que poner los cortos finalmente deciden quedarse afuera de la cancha. Y después esto que estamos viendo, que tiene que ver con la fe, pero también con una alineación global por un lado y de negocios por otro, con lo que va a ocurrir mañana cuando finalmente Milei y su comitiva, donde aparece el ministro, que no es ministro, me refiero a Luis Toto Caputo, van a tener reuniones con los, ahí sí, organismos financieros, como para complementar esto que ellos bautizaron como algo privado, y lo de mañana, que es algo más bien público por toda la parte de negocio, ¿no? Claro. Bueno, si yo te pregunto si podés ya orejear cuáles son los acuerdos políticos, ¿no? Porque evidentemente hay un Milei de campaña, un Milei más pragmático ya en el ejercicio de la prepresidencia, por decirlo de alguna manera. El acuerdo, el acercamiento de Patricia Bullrich y Macri, ¿en qué términos se da? ¿Qué pasa con Schiaretti, que aparece, muy envalentonado Schiaretti, ¿no? El hombre del ANSES, algunos dicen Randazzo como presidente de la Cámara, Alejandra Vigo en el Senado. ¿Qué estás viendo, José?
Bueno, hay varios datos al respecto. El primero tiene que ver con lo que pasó ayer en la entrevista con Luis Majul, que para mí, no sé cómo lo viviste vos, pero para mí ya ahí sí hubo un cambio en términos de cómo hablaba, ¿no? Milei, Sí. me acuerdo que vos, de hecho, un domingo, hace mucho tiempo, le habías hecho una pregunta que era muy inofensiva desde el punto de vista democrático, que es, bueno, va a tener que llegar a consenso si usted llega a ser presidente, y me ayer él se enojó. Digo, Y ayer mucho. respondió a esta pregunta, ¿no? Lo Ayer sí. respondió Sí. y muy naturalmente, ¿no? Que es algo que en definitiva podría haber sido la misma respuesta hace un tiempo, porque lo que vos le preguntabas tiene que ver con lo que va a ocurrir desde el próximo 10 de diciembre. Él dice, voy a llegar con sesiones extraordinarias y con una ley o un proyecto de ley ómnibus. Ese proyecto de ley ómnibus va a necesitar de un Congreso donde todo parece indicar, anoche charlamos con una de las diputadas electas por La Libertad Avanza, no hay mucho armado, ¿eh? Digo, todavía no hay armado en el Congreso como para lo que viene, y estos nombres que surgen, tanto Ritondo como ahora apareció también como uno que lo tira la propia Libertad Avanza, que es el caso de Martín Menem, o la negociación respecto de Randazzo sí, Randazzo no. Estos tres nombres, todavía está todo muy frío, claro, en términos de lo que implica para el desembarco, más cuando desde el PRO puro están cuestionando también a la propia líder del PRO, a Patricia Bullrich, lo hizo el propio Frigerio. José, ahí llama la atención que muchos ministros están ya confirmados oficialmente por la cuenta de la oficina de prensa. No así Luis Caputo, a pesar de que está cumpliendo funciones de futuro ministro, ¿no? ¿Sabés por qué? Mirá, hablé con él personalmente y no transfiero un off the record porque le pedí para confirmar la información. Me dice, no, la información no es correcta todavía. Yo estoy colaborando, estoy asesorando, estoy trabajando pero el ministerio yo no lo acepté y todavía no tengo una decisión tomada al respecto. Digo, esto también es raro, o al menos es algo a lo que no estamos habituados, que se reúna con los bancos y a los bancos, cuando abre la reunión, les dice, vengo en carácter de representante de la Libertad Avanza o del gobierno de Milei, pero no soy ministro ni todavía estoy confirmado como tal. Ahora, cuando viaja a Estados Unidos, la verdad es que va a ser muy raro que abra las puertas de fondos, claro, que participe de reuniones técnicas con Fondo Monetario Internacional y con técnicos de esas áreas, sin ser, ¿no? Digo, imagínate una charla a nivel internacional donde el ministro que no es ministro arranca diciéndoles, yo no soy, la pregunta que le harían es, bueno, entonces en carácter de qué está viniendo. Todo indica que va a ser Pancho, lo que no queda claro es si Banco Central, si Ministerio de Economía, o si en definitiva va a ser alguien que entra para desarmar esto que llaman la bomba de las LELIX y luego se va, que también es una variable que ahora se está trabajando. ¿Algo más, señor, que tengamos que decir? Estamos al día, que tengan muy buen día. Gracias, Chiquilín, nos vemos en cualquier momento. ¿Qué ves? Digamos, ya te pongo en categoría, tengo 3 categorías con Valentín.